que voy a hacer básicamente es que voy a recoger la jurisprudencia, los estándares internacionales sobre los principios que sustentan el derecho de acceso a la información, el alcance del derecho, los límites del derecho y los temas no resueltos, para que después podamos tener un diálogo sobre los temas que ustedes consideren oportunos. Quisiera comenzar diciendo que el tema del acceso a la información ha tenido un impulso realmente notable en la región. Hace unos años, hace una década, no se hablaba de este tema. Había algunos países pioneros, como Perú, por ejemplo, y algunos países del Caribe, que habían impulsado normas o decretos o leyes de acceso a la información. Pero realmente era un tema, casi que un tema tabú. Particularmente en los estados en los cuales, los estados que se estaban recuperando de la tragedia de las dictaduras, eran estados que tenían unas leyes que no solo no permitían el acceso, sino que habilitaban el secreto. La lógica del estado dictatorial, que es totalmente contraria a la lógica del estado democrático, es que los dictadores consideran que saben, ellos están iluminados, ellos saben lo que hay que hacer, a ellos no hay que controlarlos, ellos tienen la verdad revelada y por lo tanto cualquier forma de control lo que hace es distraerlos de control, una de las cuales es el acceso a la información y la transparencia, lo que hace es distraerlos de los fines que ellos consideran, digamos, legítimos, que tienen que promover, etcétera. El ciudadano es casi que un sujeto de segunda categoría que tiene que ser guiado por ese iluminado. La lógica del Estado democrático es toda la contraria. La lógica del Estado democrático es el Estado le sirve al ciudadano y el Estado le responde al ciudadano y el ciudadano es autónomo y es capaz de administrar su propio destino y no necesita iluminaciones, guías iluminados. El Estado dirige, se autocontrola, la sociedad se autocontrola, se autoadministra y para eso necesita saber en qué se están gastando los recursos públicos y cómo se está administrando el poder del Estado, cuáles son los logros que se han alcanzado, cuáles son las dificultades que se están afrontando, cuáles son los derechos y cómo los puede ejercer. Eso supone un giro copernicano en la lógica de funcionamiento del Estado democrático. Felizmente, toda la región ha entrado en ese proceso. Es realmente notable lo que ha pasado en el continente y en el Caribe en los últimos 10 años. Trinidad y Tobago, Jamaica, Panamá, Perú, Chile, ahora Uruguay, Argentina tiene un decreto, Honduras, México que tiene una muy buena ley, una ley muy importante sobre la que habría que trabajar. Son todos países que han entrado en la lógica del acceso a la información. En Colombia no tenemos ley, pero tenemos una jurisprudencia que recoge todos los estándares del acceso a la información. Entonces hay un proceso. En los países en donde no hay leyes se están estudiando las leyes, hay iniciativas legislativas. Es decir, el continente está entrando en un proceso que desde el punto de vista de la relatoría es inmensamente importante, inmensamente valioso. Y por eso esta reunión y las que vamos a hacer el año entrante son muy importantes para impulsar ese proceso, debatir cuál puede ser la mejor ley y, en el mejor de los casos, lo digo como relatoría, sacar un tratado de acceso a la información, que sería un ejemplo para el mundo entero. Sería un ejemplo para Europa, sería un ejemplo para África, sería un ejemplo para Asia. ¿Cuáles son los principios que están detrás del derecho de acceso a la información? Primero, la sociedad democrática se autodetermina y uno no puede autodeterminarse si no está bien informado. Segundo, la única manera de ejercer los derechos individuales es conocerlos y conocer los mecanismos para hacerlos efectivos y eso se logra a través del derecho de acceso a la información. Entonces, lo primero es autodeterminación democrática, lo segundo es el derecho de acceso como mecanismo para ejercer otros derechos. Las mujeres que no conocen sus derechos sexuales y reproductivos no los pueden ejercer. Los indígenas que no conocen sus derechos como grupo, como minoría cultural, no los pueden ejercer.
Las madres cabeza de familia que no saben dónde está la leche o los servicios comunitarios para atender a sus hijos cuando tienen que irse a trabajar a su doble jornada o triple jornada, no pueden ejercer esos derechos. Eso es el derecho de acceso a la información en este segundo nivel. Y el tercer nivel, que es muy importante, es el control. Entre más acceso y más transparencia, más control al poder y menos corrupción. Esos tres principios son suficientes para que todos estemos de acuerdo en que hay que impulsar modelos de apertura, de transparencia, de acceso a la información, que permitan una mejor y mayor autodeterminación democrática, una mejor y mayor acceso a los derechos y, por supuesto, un mayor control al ejercicio del poder. Ahora, ¿cuál es el alcance de ese derecho? La relatoría tiene una serie de informes, la Comisión Interamericana tiene otros informes, pero yo básicamente voy a hablar de el derecho duro, es decir, de los estándares interamericanos que han sido fijados por la Corte Interamericana en el caso que mencionó la embajadora, en el caso Claude Reyes. Lo primero que dice la Corte Interamericana, que no es poco, es el derecho de acceso a la información es un derecho humano. ¿Eso qué significa? Que es un derecho consagrado en la Convención y que su violación genera responsabilidad internacional de los Estados. Pero no solo significa eso, significa que tiene todas las garantías adicionales de los derechos humanos, es decir, el recurso efectivo, una serie de cosas que voy a mencionar ahora. Y eso es novedoso. En algunos estados, pioneros en el continente, el derecho de acceso a la información era reconocido como un derecho humano, pero no había sido reconocido por los estándares internacionales y por los tribunales internacionales de derechos humanos. Entonces, el caso Claude Reyes se vuelve un leading case a nivel internacional. Es una punta de lanza que están utilizando en este momento los litigantes europeos, por ejemplo, para promover el acceso a nivel, porque el acceso en Europa está muy garantizado en los estados, pero no a nivel regional. Entonces este caso se ha convertido en una punta de lanza, ha sido muy importante para la gente que trabaja en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. ¿Cuál es la información a la cual se puede acceder? Toda la información que repose en los archivos del Estado, que el Estado administre, que el Estado produzca o que deba producir. Y ahí hay un punto muy importante que les voy a mencionar un poco más adelante. Pero en principio es aquella que el Estado archiva, que el Estado administra, que el Estado produce y aquella que el Estado deba producir. Y eso es un tema que podemos discutir y que es muy importante. ¿Cuál es la información que el Estado debe producir? Si un ciudadano, por ejemplo, le pregunta al Estado, voy a poner un caso absurdo, voy a poner un caso límite, le dice, mire, yo quiero saber cuál es la sumatoria de todos los ingresos que reciben los funcionarios públicos menores de 35 años, de sexo femenino. A esos ingresos quiero que le aplique la raíz cuadrada y luego una derivada y lo multiplique por su propia potencia. Pues por supuesto que esto es una tontería, eso no lo tiene que hacer el Estado no tiene el deber de producir esa información. Pero ¿qué pasa si alguien le dice a un Estado, yo quiero saber cuántas personas están en las cárceles de este Estado? Y el Estado le contesta, no, yo estoy muy ocupado administrando las cárceles, yo no tengo tiempo de decirle eso no, yo no las puedo contar. ¿Tiene la obligación el Estado de producir esa información o no? Porque la derivada y la raíz cuadrada, la sumatoria, esa por supuesto que no tiene que producirla. Pero la otra, ¿puede el Estado no tenerla? Entonces vamos a, más adelante, pero en principio el Estado tiene que entregar la información que administra, la información que guarda, que custodia, la información que produce y la que tiene que producir, la que tiene el deber de producir. ¿Cuáles son? Bueno. Y cuando se habla del Estado, y aquí me refiero al sujeto pasivo de la obligación, según el caso Claude Reyes, no es el Poder Ejecutivo, es el Poder Ejecutivo, pero también es el Poder Legislativo, pero también es el Poder Judicial. Y no solo a nivel central, sino a nivel descentralizado. Y esto es muy importante, porque en algunos estados el Poder Ejecutivo ha sido muy activo y ha producido normas incluso de autorregulación, que es el caso de Argentina, por ejemplo. Pero el Poder Judicial toma decisiones que suponen una reserva en donde no tiene por qué existir reserva. Y no le permite a la gente el acceso a la información judicial cuando la gente tiene derecho a controlar a los jueces. Entonces, incluye a todos los organismos del Estado.